tardes, hoy les vamos a hablar sobre la citología del sistema nervioso que corresponde a una parte del capítulo 3 de Pimienta. En esta presentación vamos a hablar sobre las neuronas, sobre sus componentes y etcétera, y vamos a pasar muy por encima como la citología del funcionamiento de la neurona. Primero, ¿qué tienen en común una red eléctrica con el sistema nervioso? Básicamente el sistema nervioso es una red eléctrica. El cuerpo sería como la ciudad, el individuo es la ciudad, y podemos identificar como estos puestos de control que reciben como la electricidad, como el soma de la neurona. Ya más adelante vamos a ver sobre esto. Los cables principales que comunican entre fuentes pues podrían ser los axones. Y justo antes de llegar el cable se engrosa, ese podría ser el cono axonómico. También podemos identificar a las dendritas como los transmisores o los canales que suelen tener estos en la parte de arriba, pues aquí parece que no lo tuvieran, pero podría identificarse como las dendritas. Y pues la idea es que ustedes puedan identificar todo el sistema como un conjunto y que hay cosas que dependen de otras para poder funcionar correctamente. Y ya. Bueno, hola, muy buenas. Yo les vengo a hablar sobre la definición de las neuronas y cuáles son sus componentes o sus partes principales. Entonces, las neuronas son la unidad funcional del sistema nervioso y son las encargadas de recibir las señales eléctricas y químicas, y son fundamentales en funciones vitales que hacemos en nuestro día a día, como los de movernos, pensar, sentir o hasta para recordar. Y va a tener unos componentes o unas partes lo que es las dendritas, el núcleo, el axón, el cuerpo celular, la vaina de mielina y el terminal del axón. El soma contiene al núcleo de la neurona como tal y se encarga de las funciones vitales de la misma. Las dendritas son prolongaciones ramificadas que se van a encargar de comunicar con otras neuronas. El axón, por su parte, es una fibra larga que comunica desde el soma con otras células y puede llegar a medir desde 1 milímetro hasta 1 metro. Y el terminal del axón comunica a la neurona con otras neuronas por medio de neurotransmisores. Y la vaina de mielina es aquella que recubre al axón y se encarga de aumentar la conductividad del impulso nervioso. Aquí podemos ver una imagen de las dendritas, esto no, pues al mañana. ¿Van a hablar de eso más adelante o esa es la única vez que van a poner la foto? Pues esta imagen es de Pimienta, pues esta parte de acá no se habla todavía porque es relacionada con el hipocampo, pero Bueno, cuando pasen a dendritas, ponen esa foto otra vez. ¿Listo? O se devuelve. Sigan. bueno, ahora vamos a hablar sobre la citología. La citología básicamente también habla de la estructura y la función de los componentes de la neurona, por lo que pues vamos a hablar como muy por encima sobre algunos organelos importantes para la citología. Sin embargo, no lo tomen como la función o lo que se vaya a hablar de los organelos, simplemente es la estructura que van a seguir estas neuronas para poder funcionar. Listo. El núcleo. El núcleo es una organela pues de la célula de la neurona que van a ser muy voluminosas y van a tener una forma ovoidea, es decir, en forma de huevo. Esta propiedad es importante porque uno puede determinar la función y puede determinar qué tipo de célula estamos hablando. Ellas se sitúan centralmente y tienen un nucleolo prominente. ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de células pueden hacer transcripción de ARN, y porque esto se debe a que tienen una actividad muy metabólica. En forma de introducción, los nucleolos sintetizan subunidades de ribosomas, que es una combinación de ARN ribosómico y
y proteína ribosómico que se van al citoplasma, se encuentran con un ARN mensajero y se forma un ribosoma funcional. Aquí, en esta imagen, nosotros encontramos el núcleo, encontramos una dendrita, encontramos un axón mielinizado, encontramos una, ¿cómo se llama? Un astrocito, ¿ok? Protoplasmático, y encontramos un conector, ¿cómo se le llama eso? Un conector sináptico. El material de Nissl es muy interesante porque es algo característico de las neuronas, debido a que, digamos, una neurona tiene que estar actuando constantemente en todas, o sea, hasta la punta hasta la otra punta. Entonces el material de Nissl lo que es como pedazos de retículo endoplasmático rugoso que se encarga de sintetizar estas proteínas. Y pues así lo podemos ver acá, así es como se ve, y pues está como regado en toda la neurona para poder sintetizar proteínas rápido y pues que en todo momento pues haya proteínas disponibles para poder usarse. La membrana plasmática. Normalmente cuando hablamos de una membrana plasmática vemos algo como muy uniforme, pero la neurona tiene una característica muy especial, ¿sí? De que es especializada de forma regional. En la zona de las dendritas y los somas está especializada en ayudar a conducir y a recibir el impulso eléctrico, mientras que la membrana plasmática, que recubre ciertas partes del axón, la más proximal y parte de la distal, ayuda a transferir esa energía hacia otras neuronas. Bueno, el citoesqueleto, Es que ya hay un grupo que habla de organelos. sí, Sí, por eso, es que por eso estamos dando muy Sí, información. hablan de lo más básico, eso qué es y ya. Sí. Para hablar de qué hace. era más que todo como la función, o sea, el citoesqueleto, por ejemplo, como sabemos que vamos a estar usando muchas proteínas en todo momento, lo que le va a dar es como la estructura a la célula, así como los fosfolípidos de la membrana, pues en las neuronas tenemos el citoesqueleto. Lo mismo. La mitocondria sirve como la fuente de energía, la célula que va a emplear. Mientras que aparte de Golgi sirve como un almacenamiento de estas proteínas y material que va a requerir en el futuro. También hay otra clasificación de las neuronas. Pues eso sería más que todo la clasificación más allá. Y bueno, los lisosomas también hay algo muy interesante, y es que todos los organelos son movibles y casi siempre pues se van a estar moviendo, digamos, si se necesitan mitocondrias en una parte específica de la célula, los microfilamentos y los microtúbulos van a ser quienes los van a mover en el resto de la neurona. Y los lisosomas mantienen el equilibrio citoplasmático, destruyendo, digamos, los desechos de los que ya no se necesitan. Listo. Eso es Eso también hay una exposición. Pero citología englobaba todo eso. Pero vamos a hablar muy por encima de cada uno. bueno, las neuronas se pueden clasificar según diferentes propiedades de la misma